Días, bendiciones. ¿Cómo estás? Todo bien, qué bueno estar aquí otra vez. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estás por acá con nosotros. Hoy estoy bien alegre porque Ajá. viene una historia con un título otra vez especial por el Espíritu Santo. Ajá, vamos a ver, vamos a ver. Ajá. ¿Cómo es? Se llama Lo que es pérdida para otros es ganancia para ti. Un título que lo podemos interpretar de muchas formas, ¿verdad? Sí, sí. Pero vamos a ver, en esta reflexión hay 4 pérdidas, así que yo creo que estemos bien pendientes. 4 pérdidas que se tornaron en ganancia para otros, incluyéndonos a nosotros y a todos los que nos están escuchando o viendo. Y la historia de hoy se encuentra en el fascinante libro, yo no sé cuánto a ustedes les gusta Mateo, pero a mí me gusta mucho. Los evangelios son como tan divertidos, ¿verdad? Definitivo. Pues está contenido en Mateo, pero también la historia está en Juan, para los que les gusta buscarlo, en Mateo, vamos a estar Mateo 14, Lucas 9 y Juan 6, con pedacitos, pero aquí nos fuimos. Vamos al mambo, estoy aquí Adelante. ready. Dice en Mateo 14, Jesús había escuchado lo que le habían hecho a Juan el Bautista y se fue y se apartó solito, se subió a una barca y se buscó estar solito. Y entonces dice en el libro de Lucas, nos da un poquito más de especificidad. Nos dice que se fue a una ciudad que se llama Betsaida. Esa ciudad, para explicarles, queda de las ciudades que rodea el mar de Galilea. Y Jesús tomó su barquito y se fue hacia allá. ¿Qué le había pasado a Juan el Bautista? Pues como muchos sabemos, él predicaba el evangelio de una manera muy peculiar. Así que esto le costó que lo tomaran preso y luego lo decapitaran. Así que Jesús se entera y estaba teniendo un duelo. Jesús ya lo sabía porque Jesús sabemos que lo sabe todo, pero aún así estaba en duelo, estaba en dolor. ¿Y qué decidió? Me voy a apartar, me voy a ir solo a hacer lo que siempre hago, hablar con papá. Ese ser humano que había muerto era muy importante para él. ¿Por qué? Porque él fue el que anunció la llegada de Jesús. O sea que el dolor era real. Pero aquí vamos. ¿Qué pasó entre medio? Cuando la gente de los pueblos se entera, porque si creemos que con Facebook, con Instagram y con los medios y las redes sociales la gente se entera de todo en el momento, no, en los tiempos de antes la gente se enteraba de todo, de voz a voz. Así que se enteraron que Jesús iba para Betsaida y dicen, vámonos, que yo quiero que ese señor, que ese hombre nos sane. Así que ellos se fueron a pie y se fueron por ahí para abajo mientras Jesús iba en su barquita. Cuando Jesús, y les quiero explicar, perdonen, esto es como Cataño y San Juan. Usted se puede ir en carrito y llega hasta San Juan desde Cataño, pero también se puede montar en la lanchita y llega. Así que esto fue lo que pasó. Jesús se fue en el barquito y la gente se fue a pie. Cuando Jesús se bajó de la barca y vio que había una gran multitud allí, tuvo compasión de ellos. En ese momento se le olvidó su pesar y dijo, ¿tú sabes qué? Yo tengo que hablarle a esta gente del reino de Dios. Y aquí hay gente enferma, los voy a sanar. Y dice que los sanó a todos, no dijo a algunos, a todos. Y aquí es donde el Espíritu Santo me llevó a la primera pérdida. Dije que hay 4. Jesús tuvo la pérdida de un gran ser amado. Sin embargo, esta pérdida generó la ocasión para que esa multitud fuera al lugar donde él fue a apartarse y allí recibieran ¿qué? Amor compasivo. Que recibieran conocimiento del reino de Dios. Allí gente se salvó de la muerte. Allí hubo gente que recibió sanidad y esa sanidad les trajo salud, les trajo gozo y les trajo el testimonio vivo de lo que era el poder de Dios. Con una pérdida se generó una ganancia. Pero aquí vamos. La pregunta es, cuando estamos con una pérdida, y en estos días hemos tenido muchas, ¿qué hacemos con esa pérdida? ¿Qué hacemos con la pérdida de un ser humano que murió? Con la pérdida de una casa que nos embargaron, con una sentencia que no dio a nuestro favor, que falló. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos apartamos a orar? ¿Qué hacemos cuando llega una persona y en medio de tu dolor, porque te estoy hablando de que estás sufriendo con el dolor en el corazón,
y una persona comienza a textearte o te empieza a llamar insistentemente, Moraima, necesito un consejo. Y tú con el corazón partido. Esa es la pregunta que el Espíritu me decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo los tratamos? En medio de ese dolor que es real, no lo estoy menospreciando, nos secamos las lágrimas y trabajamos con esta persona también, con compasión, o le decimos, pero tú no estás viendo cómo yo me siento. Tú no estás viendo que mi dolor es mayor que el tuyo. Tú no estás viendo que yo estoy peor que tú y tú me estás llamando para esto. O le decimos a esa persona, ¿sabes qué? Yo me voy a olvidar un momentito de lo que yo traje y yo voy a orar por ti. Y yo voy a darte amor compasivo. Y yo voy a darte lo que el Espíritu me ha dado a mí para yo recibir consuelo. Y esa persona puede recibir hasta un milagro en medio de esa pérdida. Pero ahora es que comienza la acción. Jesús llegó, les habló, sanó y la tarde comenzó a caer. Y ya venía la noche y los discípulos se preocuparon. Los discípulos empezaron como que, Jesús, permiso, está atardeciendo. Esta gente no ha comido. Y Jesús los mira, porque es que Jesús tenía un humor, que es que me encanta a mí Jesús. Él tenía esta forma de tirar la cascarita, a ver si tú resbalabas, pero era por tu bien, era para ver, vamos a ver si tú creces con esto. Y los miró así. Y entonces esta es la parte que me encantó porque es de Juan, que es una parte que en Juan es un poquito más específica. Y él le dice a Felipe, ¿dónde le vamos a comprar comida o pan a esta gente? Y Felipe lo mira y dice, Jesús, ni con el sueldo de 8 meses nosotros le podemos comprar. Yo busqué una versión que decía, ni una meriendita a cada uno de los que están aquí, ni un pancito. Y Jesús así, mirándolo, en serio, de verdad. Esto es un Felipe que se le acababa de perder la memoria de las vivencias de Jesús. Esto yo estaba leyendo en los diferentes libros. Este es el Felipe que fue empoderado y fue a predicar y sanó enfermos y sacó demonios y llegó corriendo donde Jesús a contarle. El mismo Felipe que está diciendo ahora, brother, vete y mándalos a comprar comida porque que no tenemos chavo. Ese es el mismo Felipe. Así que hay una pérdida de fe, de visión y de memoria. Pero ¿qué trajo esa pérdida? Esa pérdida trajo que vinieron Andrés después de él hablar. Pero la pregunta que me dice el Espíritu es, ¿qué hacemos con esta gente que cuando tenemos una situación nos dice, ¿sabes qué, Juan Carlos? Bueno, olvídate de esto. No tenemos chavo, olvídate del proyecto. Esto no se puede. ¿Qué hacemos con los que se quitan? Nos unimos a ellos, es verdad, no podemos. O decimos, ¿tú sabes qué? Todo lo puedo en Cristo. Para Dios no hay imposible. Tengamos cuidado con los Felipes y las Felipas, que siempre van a estar y no son gente mala, son gente que pierden la fe y la visión, y para eso estamos nosotros, para darle la ganancia a que pase algo mejor. Así que ahora es que No es por nada, pero yo llevo 30 y pico de años en Cristo, yo he sido Felipe también. Ándate. Sí, esa es la verdad. Yo creo que todos hemos sido, en algún momento nos ha temblado el piso. En los momentos de crisis, y yo tengo que dar fe, cuando la pandemia empezó, a mí me tembló el piso. Pero ¿saben qué? Nos tenemos que recuperar. Así es. Para eso mismo, para cuando veamos al Felipe decirle, ey, no se nos puede ir el avión. Pero ahora viene un Andrés, yo no sé qué se pone peor. Ahora viene Andrés y dice, no, es que yo tengo, mira, no, tranquilo Jesús, aquí hay un jovencito, hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Y viene emocionado y dice, pero ¿para qué sirve esto para tanta gente? Andrés es cuando estamos en una reunión familiar, en una reunión de negocios, en una reunión en la iglesia o entre amigos y estamos enfrentando un problema terrible y tenemos que tomar una solución que verdaderamente sea estratégica porque nos puede o hacer perder mucho dinero o de vida o muerte. Y tú ves a esta persona que dice, déjame opinar, y te da una opinión y de momento tú lo ves como dando reversa. Después que iba bien positivo y tú dices, pero me perdí. No estoy claro si aportaste o no aportaste algo. Y tú, ¿qué pasó aquí? Y yo así decía, ¿es en serio que Andrés le hace esa observación a Jesús? Y Jesús mirándolos. Yo imagino a Jesús así.
mirándolo. Y ellos en todo su esplendor. Pero esa pérdida de cordura, y ¿saben cómo yo le llamo a esa pérdida de razón? ¿Cómo? La andresada. Ah, una andresada. Eso es una andresada. Está buena. Sí, eso es una andresada, porque las andresadas son las que voy a decir algo, pero no dije nada. Y entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con las andresadas? Porque las andresadas siempre van a estar. Seguro. Así que, Seguro, las hacemos. ¿qué tú puedes volver una andresada? Pues una gran oportunidad. Porque cuando tú oyes a una persona que está perdiendo el norte, no te unas a ella. Rescátalo. Vamos a hacernos parte del grupo que se quita de aquellos que todo lo razonan, de los que le sacan la raíz cuadrada al problema, de los que todo lo miden, pero sacan a Dios de la ecuación. Exacto. No nos hagamos parte de ese grupo. Vamos nosotros a hacer lo que el Espíritu Santo me recomendaba, y les voy a dar esa recomendación. Cuando usted escuche a un Andrés o una Andrea diciendo acá entre nos disparate, cosas sin sentido, que todos que podemos ser disparateros cualquiera de nosotros, mire, coloque su fe, ese pequeño granito de mostaza, así chiquitito, esa esperanza pequeña, y colóquela en las manos del Espíritu Santo, que yo le aseguro que Dios va a hacer como Él quiera, a la magnitud que Él quiera. Eso es así. Y aquí es que viene la pregunta: ¿cuántas veces has comprobado que el no de los Andrés y de las Andreas se convierten en el detonante para el sí de Dios? Es como que le da craving a Dios, como que en serio, ay, ahora es que voy yo. Entonces yo me imagino a Jesús frente a Felipe y Andrés, y gloria a Dios por la andresada, porque ahí es que él dijo, espérate, ok, suficiente, ahora voy yo. Y que viene y dice, miren, tráiganme los panecitos de cebada, tráeme los pescaditos, tráemelos acá, dámelos. Y entonces Jesús, esta parte la tengo que leer justo como dice la palabra. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias. Hay otras versiones que dice y los bendijo. Pero qué bello, porque cuando partió los panes, que los repartió, dijo, vayan, repártanlos. ¿Y qué pasó? Se multiplicaron. Se multiplicaron. La loncherita se multiplicó. La loncherita se multiplicó. Yo siempre lo veo como una loncherita. No, yo también, ¿sabes que lo tengo aquí escrito? ¿Ah, sí? La loncherita, así mismo lo puse. Todos comieron, no dice algunos, o los primeros que llegaron, o las primeras filas. Que me encantó porque Jesús es como que bien ordenado. Él vino, lo mandó a hacer en grupitos así de 50, siéntamelos, él planificó todo. Y yo imagino a ellos así mirando a Jesús como que, ¿en serio? ¿Qué va a hacer este? Todos comieron. Entonces dice, vete, recógete lo que sobró. Recoge. 12 canastas sobraron. Ay, pero qué belleza. Porque ante estas pérdidas hay un jovencito que también perdió su lonchera. Ahí es que está. Le dice, yo imagino, esto es Ojami imaginándose, mira, chamaquito, dame la meriendita esa que tú trajiste ahí. Y él, pero es que esto es lo único que yo te... Dámelo, que ese es el maestro que lleva hablando un rato. Vamos, que el Señor te va a bendecir. Yo imagino al nene, ok, aquí está. Miren, yo averigüé que el pan de cebada era el pan barato, ¿sí? No era el pan de los ricos, ese era el pan de la comida de los pobres, porque el bueno era el pan de trigo. Así que ese niño definitivamente era pobre. Tal vez esa era su única comida. Estamos viendo la cuarta pérdida. Jesús perdió un amigo, Felipe perdió la fe, Andrés perdió la cabeza, y este niño perdió su cena o su comida de todo el día. Pero esa pérdida trajo provisión a más de 5,000 personas. Y yo me puse a hacer una matemática baratita. Y yo me puse 5,000 hombres, porque es lo que contaban. Vamos a ponerle 2 hijitos y una esposa. ¿Cuánto se vuelve ese número? 20,000 personas, sabe Dios, o más. Aquí estamos viendo en una historia que hemos conocido desde niños, que es las 4 pérdidas permitieron una alimentación trifásica. Uy, me tiré una palabra de domingo. En 3 partidas, ¿sí? Recibieron sanidad, recibieron palabra de vida y recibieron alimentación física. La multiplicación que marcó la vida de todos los presentes aquel día y hasta la vida de nosotros aquí que estamos contando la historia. Le habrán dicho en algún momento y no se registró al nene, las 12 canastas llenas son tuyas. Llévatelas por haber aportado. ¿Dónde está tu familia? Llámalos para que vengan a buscarla.
Pero Las la dos son hermosura, amados, la hermosura es que Jesús perdió a Juan el Bautista, pero la multitud ganó la compasión. Felipe perdió la visión y la fe, pero eso dio pie a que llegara un Andrés disparatero, que también hizo un acto sin sentido. Ah, sí, señor, aquí está la solución, pero, no sirve. Y después entonces un muchachito pierde su comidita, su loncherita. Ajá. Y entonces Jesús dice, aquí es que vamos. It's showtime. Ahora es que yo voy a alimentar a la gente. Y en la carita de todos se multiplicó la loncherita. Gloria a Dios. Por eso es que cierro diciendo, lo que es pérdida para otros es ganancia para ti. Y le añado, lo que es pérdida para ti en estos momentos puede ser la ganancia de otros. Bendiciones en Poderoso. extremo. Palabra bonita. Es atreverse. Es Atreverse a salirse. creerle todo a Dios. Amén. Le creemos todo al hombre, pero no le creemos todo a Dios. Sí, mismito. Las noticias suenan, pero Sí. suena más la palabra de Dios. Yes, Amén. definitivamente. Yo tengo un amigo que es electricista que me acaba de escribir. Me encantó porque como eso es lo mío, y trifásico es una línea de 3, 110. Una alimentación de Una 3 línea veces. un 110. Así que por favor no se olviden de ir a changeinlifenow.com y allí tienen los podcasts de 3 minutos diarios, que son las oraciones, y nos consiguen en el 787-969-0078. Ah, son oraciones Excelente. trifásicas. de Son 3. oraciones trifásicas porque Oh. tú las escuchas, las repites y te las aprendes. En 3 minutos. En 3 minutos. Muy Gracias. bien, Ojami excelente, Avilés. gracias. Tremenda, qué chévere. En breve, con nuestro amigo